Bueno, chicos, ahora vamos a iniciar el otro contenido que es el logaritmo. Este está en la página 46 del libro, tiene parte teórica 46 y 47, en donde habla un poquito del concepto de logaritmo. Y dice, si ha estudiado que una función exponencial de la forma y igual a x en la base es de a, es un número real positivo y distinto de 1, a mayor a 0 y a distinto de 1. Lo que acá nos explica en síntesis es que el logaritmo está estrechamente relacionado con la función exponencial. De hecho, que por eso acá directamente en el concepto básico del logaritmo ya les pongo. El logaritmo en base a de un número n es el exponente al cual se debe elevar la base para obtener dicho número. A es mayor a 0 y a distinto de 1. Esta parte es con respecto a la función exponencial. Y esta parte es con respecto a la función logaritmo. Entonces, nos damos cuenta que están estrechamente relacionadas y de hecho, la forma en que podemos resolver un logaritmo es convirtiéndola en una función exponencial. Entonces, lo que tenemos que conocer bien es prácticamente las partes de cada una de ellas. Por decir, recordemos que a la x es igual a n, donde esta x era el exponente, mientras que la A era la base o potencia, base, esta era la base, la A era la base y la N era la potencia o el resultado, ¿verdad? La potencia o el resultado. Entonces teníamos el exponente era la X, la base era la A y la potencia el resultado. En el logaritmo ocurre lo mismo. Vamos a ver. La A, que es acá, N igual a X, la A es la base también. La A es la base. La N representa aquí el número que se nos va a presentar en el ejercicio, ¿verdad? Y la X es el logaritmo o resultado. Entonces, con respecto a esto, entonces yo puedo convertir mi logaritmo, puedo convertir en un exponente, una función exponencial, y la función exponencial yo puedo convertir también en una función logaritmo. Entonces, esto es básicamente lo que ustedes deben conocer. También debemos saber que tienen varias características, como por ejemplo, si yo digo que la función exponencial, tengo este ejemplo, es 4 al cubo, esto va a ser 64. Pero si hago en forma de función logaritmo, ¿cómo quedaría? Este caso mismo, logaritmo de base 4, 64 es igual a 3. Entonces se dan cuenta que están estrechamente relacionadas ambas. Lo mismo, por ejemplo, si tengo base 10 acá, 10 al cubo, esto va a ser 1000. Entonces yo, para el logaritmo, ¿cómo va a quedar? Logaritmo de base, en este caso 10, de 1000, esto va a ser 3. Entonces siempre va a haber una relación entre ambas funciones para poder ir resolviendo. Incluso si queremos expandir más las relaciones que hay entre varias funciones, también está la función radical. La expresión radical también se relaciona. Por decir, expresión radical, un ejemplo, expresión radical, después vamos a hacer una función exponencial y una función logaritmo. ¿Cómo va a quedar para cada uno? Supongan que tengo raíz de 3, 8, esto va a ser como resultado 2. La raíz cúbica de 8 es 2. Si exponencial, ¿cómo va a ser? 2 al cubo, esto va a ser 8. Y si es logaritmo, va a ser logaritmo de base 2 de 8, esto va a tener como resultado 3. Entonces, ¿qué significa? Que el logaritmo tenemos varias combinaciones de funciones que van a estar totalmente relacionadas entre sí. Entonces, esa sería la forma en que podemos ir resolviendo y haciendo los ejercicios. Después quiero hacerles un ejemplo para que vean que podemos hacerlo y convertirlo a una función
de una función exponencial a una logaritmo y al revés. Vamos a suponer que queremos convertir este ejemplo. Hago logaritmo de base 2 de 64, esto va a ser 6. ¿Cómo yo hago esto para convertir en un exponente, función exponencial? Entonces yo tengo que esta es mi base, entonces mi base ahora va a ser este 2. Este 6 va a ser mi exponente, mientras que el resultado de este va a ser 64. Entonces, este 2 es la base. El resultado sería el exponente, mientras que el valor acá del número 64 sería el resultado para la exponencial. ¿Están entendiendo? Entonces, básicamente se relacionan entre sí. De esa forma nosotros podemos trabajar y resolver los ejercicios. Esa sería por una parte. Por otra parte, tenemos otra parte donde la siguiente página, que es la página 47, dice que tenemos sistema de logaritmos decimales. Sistema de logaritmos decimales. Se inclina mi letra. Decimales. En este caso, el sistema de logaritmos decimales habla de los que tienen base 10. O sea, todo lo que tenga determinar valor es lo que tiene base 10. Por ejemplo, tengo logaritmo de base 10 de 10, ¿verdad? Todo lo que tiene base 10. Logaritmo de base 10 lo llama logaritmo decimales o logaritmo de Briggs. Se lo simboliza por logaritmo de base 10x, acá, por decir x acá, y o simplemente logaritmo de x. Así se le designa a esto que son sistemas de logaritmos decimales, ¿verdad? ¿Y cuál es su característica? ¿Qué puedo decir? Tengo logaritmo de base 10 de 1. ¿Esto cuánto va a ser? Esto va a ser 0. Entonces, yo, por ejemplo, esta sería en forma de logaritmo. Si quiero hacer en forma exponencial, esto va a ser 10 a la 0, esto va a ser 1 para una exponencial, ¿verdad? Después, si tengo logaritmo de base 10, y acá tengo 100, esto va a ser 2. ¿Esto cómo va a ser en forma de exponencial? Va a ser 10 en este caso, y el resultado en este caso aquí va a ser 2 igual a 100. Y así sucesivamente. Si tengo logaritmo de base 10 de 1000, esto va a ser 3. Entonces la función exponencial va a ser 10 exponente 3. Esto va a ser 1000. Así sucesivamente. Entonces, este sería el sistema de logaritmos decimales, ¿verdad? Que para cada uno va a ser lo mismo. Ocurre al revés también para los números, para el sistema de logaritmos de base 10 decimales, para la parte de los, ¿cómo se llama? Los negativos. Por decir, tengo logaritmo de base 10 de 0,1. ¿Cuánto va a ser su resultado? Si es de 0,1, va a ser menos 1, me dice. Pero ¿cómo yo puedo esto convertir en forma exponencial? Va a ser 10, así, a la menos 1, y esto obviamente me sale así, 10 a la menos 1. Esto se dan cuenta que sería 1 sobre 10, que es 0,1. Los decimales, ¿verdad? Los decimales van a estar estrechamente relacionados con las fracciones. Por decir, otro caso, logaritmo de base 10 de 0,01, esto va a ser 2. Tengo dos ceros ya ahí. Entonces, este va a ser 2 negativo, perdón, porque es decimal. Entonces tengo, va a ser 10 a la menos 2, esto va a ser 1 sobre 100, obviamente, ¿verdad? O sea, si pongo así va a ser 10 al cuadrado, esto va a ser 1 sobre 100, esto sería entonces 0,01. Y así sucesivamente. Entonces, el sistema de logaritmos decimales se cumple para todos estos casos, ¿verdad? Después tenemos logaritmo de base e a la 3, que ese es otra forma de logaritmo exponencial. Vamos a ver si tengo ejercicio con respecto a eso. Tengo también. Bueno, vamos a ver. Voy a detener un ratito.
El último caso que tenemos para hoy, ¿verdad? Sistema de logaritmos naturales o neperianos. Este es el logaritmo con respecto a los logaritmos naturales y relaciona la e, que es 2,71828, que va a continúa esto, y se puede poner logaritmo de base e a la x o simplemente a este que nosotros conocemos como logaritmo natural, L de n de x, ¿verdad? Donde se relaciona estrechamente con el logaritmo, con la e, ¿verdad? Con la e, lo que hace esto, el logaritmo natural, ¿verdad? Entonces, estos están estrechamente relacionados, donde también podemos hacer el cálculo del logaritmo de base 1, o sea, del logaritmo natural de 1, esto podemos cargar en la calculadora, me sale que es 0. Entonces, ¿cómo va a ser esto? Que el exponente, recuerda que está relacionado de 0, esto va a ser 1. Luego me dice logaritmo natural de la e. ¿Esto cómo va a ser? Va a ser 1. Si esto yo aplico en la calculadora, me va a salir directo 1. Entonces, ¿qué significa esto? Que el exponente de 1, ¿esto va a ser cuánto? Va a ser e, o sea, 2,718 y así, ¿verdad? Luego tengo que el logaritmo de e a la n, esto significa que dependiendo del valor que tenga su exponente n, ese va a ser su resultado n. Por decir, si tengo 5, 6, lo que sea, va a ser n. Entonces, ¿cómo va a ser el resultado de e a la n? Va a ser lo mismo, e a la n. Eso sería ir probando nada más y sabemos que vamos a tener el mismo resultado para esto. Entonces, estas serían las características para el sistema de logaritmos naturales, donde relacionan el logaritmo y la e, que es un valor determinado ya en matemática. Entonces, para cada uno de esos también hay una forma de conversión del logaritmo, en este caso logaritmo natural, hacia el exponencial, ¿verdad? Porque ven que la e puede ser logaritmo natural como también exponencial. Ahora vamos a hacer ejercicios para cerrar. En el primer ejercicio nos pide pasar el logaritmo a la función exponencial. Nos dice en el ejercicio, expresa en forma exponencial las siguientes igualdades aplicando el concepto de logaritmo. Este era el concepto de logaritmo. ¿Vemos? Entonces, yo voy a convertir esto en un exponente fraccionario, en un exponente, en una función exponencial. Yo tengo de esta forma yo tengo acá. Y voy a pasar a esto. Entonces voy a ver. La A va a ser ahora mi base A. La X es el resultado que está acá, 5. Y va a ser igual a la N, donde la N es el 32 que está acá. Si yo este resuelvo, yo voy a saber perfectamente que 2 a la quinta es 32 igual a 32. Entonces, esta es la conversión que debo hacer del logaritmo de base 2 de 32 a la 5 a este valor. ¿Está bien? Utilizando esta fórmula. En el segundo ejercicio, escribe en forma logarítmica las siguientes igualdades. Es al revés. Yo esta forma tengo de la función exponencial, debo pasar a la función logaritmo. Entonces me voy a proponer, ver, el 3 es la A, entonces si yo quiero convertirlo va a ser logaritmo de base 3, acá, base 3 la A. La N va a ser el número que tengo, 243, es igual a ¿qué? A 5. X va a ser el resultado para este. Entonces, este va a ser el resultado y a lo que yo debo convertir. Es solamente pasar de la función exponencial a la logarítmica, y mientras que el primero es del logaritmo al exponencial. ¿Está? Esos serían los dos primeros ejercicios. En el tercer ejercicio, en la A, hay que resolver este tipo de ejercicio y tenemos acá una suma de logaritmos y quiero saber que las igualdades son igual, o sea, vale la redundancia que esto es igual a esto. Entonces lo que me queda hacer es un cálculo auxiliar acá y es ver y de hacer el cambio para cada caso de en función exponencial. Por decir, el logaritmo de 2 de 8 tengo que saber a qué es igual, ¿verdad?
en este caso. Entonces aquí yo voy a poner, qué sé yo, n, y voy a cambiar, entonces 2n es igual a 8, o esto puedo poner x para saber, ¿verdad?, el resultado. Y esto yo sé que 2x, esto va a ser 8, si yo descompongo 8, va a ser 2, 4, 2, 2, 2, 1, va a ser 2 al cubo, simplifico y yo ya sé que esto, su resultado va a ser, ¿cuántos? Logaritmo de base 2 de 8, esto va a ser 3, ¿verdad? Para este primer ejercicio, entonces va a ser, en este caso, aquí 3, más este que es logaritmo de base 2, lo mismo. Logaritmo de base 2 de 4, esto voy a poner como x, cambio, y va a ser 2 exponente x a la cuarta. Si yo descompongo, esto va a ser 2, 2, 2, 1. ¿Cuántas veces 2 tengo? 2x es 2 al cuadrado. Esto me va a quedar x es igual a 2. Este me quedó x igual a 3 para tener como cálculo. Entonces aquí va a ser 2 por la x. Por último, tengo el que es logaritmo base de 32. Este es logaritmo de base 2 de 32. Esto es x. Entonces voy a hacer 2x igual a 32. 32 al descomponer va a ser 2 es 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2, 2, 1. ¿Verdad? Entonces este me queda, tengo 2 a la quinta. Entonces 2x igual a 2 a la quinta. Simplifico. X va a ser 5. Entonces esto va a ser igual a 5, el resultado. Sumo acá, obviamente esto es 5 y esto es 5. Entonces en ese primer ejercicio es lo que se hace, de esa forma se tiene que resolver estos ejercicios pasando cada uno de estos logaritmos al exponente función exponencial. Esos resultados de la función exponencial se ponen acá en cada uno y tengo que igualar este ejercicio. ¿Está bien? Para el caso del número 4, el ejercicio 4 es similar a este. Voy a tener que convertir esto a un exponente, a una función exponencial donde yo sé que el 5 va a ser la base y la x va a ser el exponente. Me dice que el resultado es 1. Este 1, ¿cómo es que llega hasta ahí? Yo sé que el 5 a la x, en algún momento su base fue igual a 5, pero para que me dé ese como resultado, tiene que haber sido el resultado en este caso tiene que haber sido 0. Entonces yo simplifico esto y x, esto es 0, porque todo número elevado a 0 es 1. Entonces quiere decir que acá el logaritmo de base 5 de 1 es 0. ¿Está? Entonces, de esa forma yo voy a ir hallando los valores de x. En este caso, convirtiendo a una función exponencial. Luego, el último ejercicio es similar, es calcular los siguientes logaritmos, que es en forma los decimales, logaritmos decimales y logaritmos naturales, que es de la misma forma también. Ante cualquier duda, consulten nada más, ¿sí?